Una posición completamente desesperada que está acorralando al gobierno de Gabriel Boric a tan solo días de la primera vuelta. Eso es lo que está pasando al interior del Congreso de manera bastante apurada y con intentos, ya vamos a decirlo, bien desesperados. El gobierno está intentando que no se vote el día de mañana o incluso de manera excepcional el sábado la acusación constitucional contra el ex ministro Pardo. Recordemos que este ministro encargado de materias de energía y que renunció es uno de los responsables de los errores de cálculo en las alzas de la cuenta de la luz que se hicieron para perjuicios ciudadanos y que usaron importantes alzas de la inflación. Y que ha dado una serie de pésimos argumentos para justificar este error, como diciendo que sí se habían equivocado y lo sabían meses antes de que esto se publicara, pero que no lo dijeron porque no querían alarmar a la población. Argumentos sumamente estúpidos. ¿Y qué es lo preocupante para ellos? Que los sectores de oposición se están moviendo para votar y que se ve que se aprobaría la acusación constitucional que lo dejaría sin cargo y que sería un golpe muy duro tanto para Boric como también para la candidatura de Jara, y lo quieren hacer justo antes, un día antes o tal vez 2 días antes, o sea, mañana viernes, en el Congreso, para así generar un impacto que perjudique a Jara para la elección que hay este domingo. Al filo del plazo, la noche de este miércoles, el exministro de Energía, Diego Pardo, ingresó a la Cámara de Diputados su defensa por la acusación constitucional derivada del error metodológico de cálculo que terminó en el incremento en las cuentas de la luz. En el escrito de 121 páginas, según consignó la tercera, el exministro invoca la denominada cuestión previa con el fin de que se deseche el libelo por asuntos formales y no afecte su carrera como docente en la Universidad de Chile, al eventualmente poder quedar inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión revisora, Jaime Mulet, ratificó la convocatoria en el Congreso para este viernes, donde en doble sesión se recibirá a Pardo, su defensa y a los gerentes generales de empresas de transmisión eléctrica. Vamos a invitar al exministro Pardo, también a los ejecutivos máximos de la empresa Transelec. Queremos avanzar lo más rápido posible y por eso que he convocado a estas 2 sesiones el próximo día viernes. Como en tantas oportunidades, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara, José Miguel Castro, reiteró que no existe ningún problema en citar este sábado un día antes de las elecciones, aunque volvió a supeditar aquello a que la comisión vote y despache el informe este viernes para que no se cruce con la discusión del presupuesto. Si a mí se me entrega el día viernes el informe, yo estoy en condiciones de citar el día sábado. Si es que no se despacha, lo que se haría es, cumpliéndose el tiempo adecuado, citar después de presupuesto. Para las pretensiones de quienes presionan por una votación este mismo sábado, tanto en el gobierno como Pardo han manipulado los plazos para que la acusación se vote posterior a la elección. Así lo expresó el diputado Rubén Oyarzo. Sería bien impresentable que la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo no se vote antes de la elección del próximo domingo, y claramente demostraría que tanto el gobierno como el propio exministro de Energía manipularon los plazos. La suerte no está echada, la contestación debe ser lo suficientemente contundente y estamos con mucha tranquilidad de cara a la votación, es lo que señala el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez. Y desde mi punto de vista es evidente que esta acusación constitucional lo único que busca es establecer un punto político previo a las elecciones, y en ese sentido nosotros estamos con mucha tranquilidad de cara a lo que pueda ocurrir la próxima semana. En el escrito también se advierte que Pardo no tenía las facultades técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía y detectar el problema, y que no reveló públicamente los antecedentes de Transelec por la falta de información clara, lo que pudo haber generado alarma pública. Y es una acusación constitucional que evidentemente se iría aprobando, porque lo que se ve es que Pardo tiene una pésima defensa. Además está él con bastante movilla, está intentando de que no se apruebe porque no quiere perder su trabajo en la Universidad de Chile, ya que una acusación constitucional te impide ocupar cualquier cargo como funcionario público, y al ser una universidad estatal, está dentro de esa categoría. Ahora, bien curioso que muchos de estos funcionarios estatales que hacen pésimo su trabajo, son súper incompetentes y son o muy corruptos o unos incompetentes enormes, después igual se aseguran sus buenos trabajos millonarios en otras instituciones estatales. Fíjense que nunca en instituciones privadas, entonces Pardo lo hace pésimo, él reconoce el error, ¿y dónde está? Lo mandan a la Chile, la Universidad Estatal, donde salen varios radicalizados de corte más colectivista, y ahí tiene su cargo bien millonario como profesor, enseñando a nuevas generaciones, y siendo que está comprobado que hace pésimo su trabajo, pero ahí lo tienen, haciendo la formación de nuevas generaciones, ¿no? Para que ahí salgan los Boric del futuro. Pero dentro de eso, ya se sabe que el presidente de la Cámara de Diputados está hablando de que tienen toda la voluntad para que esto se vote antes de las elecciones del domingo. Y si esto eventualmente se vota, va a ser un golpe muy duro para la candidatura de Jara y para el gobierno de Boric, porque va a ser una derrota para ellos, de su sector, ya que Jara continúa en este gobierno y fue compañera de Pardo a nivel de ser ministra.
va a hacerse justo antes de la primera vuelta. Y sumado también al escándalo asociado a los gritos contra carabineros en la cierre de campaña de Jara, son una serie de problemas que están teniendo justo antes de la elección. Uno no puede evitar acordarse de todas estas problemáticas que ocurrieron justo antes también del plebiscito del apruebo contra el rechazo, donde también el apruebo tuvo una serie de escándalos, ¿no? Ahora, dentro de eso también se ve que incluso los sectores de izquierda, como el Frente Regionalista Verde y Social, que es de izquierda pero están peleados con el gobierno por temas electorales de lista, están también hablando de que hoy las explicaciones de Pardo son muy malas, que sus justificaciones para que esto hubiera ocurrido son a lo menos mediocres, diciendo que se sabía por meses que había errores de fallo, pero igual los mostraron con fallo y todo, solo porque no querían alarmar a la gente, y eso aumentó los precios para la población. Entonces hay una evidente realidad de que se ha terminado aprobando esta acusación constitucional y hace una derrota importante para el gobierno. Pero no es lo único que está pasando al interior del Congreso, porque además de este problema que está acorralando bastante a la administración de Boric y a la campaña de Jara, justo antes de la elección, también están recibiendo presiones muy grandes con respecto al presupuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que el presupuesto, más del 90% de lo que presentó el gobierno se lo rechazaron, y ahora lo están presionando tanto sectores de la misma izquierda como el conjunto de la derecha para que agregue ciertas cosas o elimine otras. Y eso también está generando graves problemas para la administración actual, que no logra colocar gran parte de los gastos, subsidios y cargos asegurados que quieren como consecuencia de estas presiones del Congreso. Pero el Ejecutivo, los parlamentarios y sus respectivos equipos técnicos deberán encerrarse a contrarreloj para tratar de llegar a acuerdo y aprobar una entrampada discusión presupuestaria 2026. Aunque de momento congelado, el debate suma actores. Hay una lista de 11 sugerencias de la oposición y también nuevas interrogantes. Después de casi 3 meses sin apariciones públicas, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, ha salido a blindar a quien quedó en su cargo, el ahora ministro Nicolás Grau. Con un par de meses a la cabeza de las finanzas del país, Grau es quien debe responder por los errores y los fantasmas que persiguieron a su antecesor, y pese a que su nombramiento fue pensado por su capacidad de diálogo, considerando las negociaciones en la ley de permisos sectoriales, el titular no lo tendrá fácil. En una entrevista con BioBio TV, Nicolás Grau partió por señalar que las conversaciones sobre el presupuesto se están dando con los distintos sectores políticos. Sin embargo, ante la propuesta del gobierno de que la oposición se reuniera con la directora del Servicio de Impuestos Internos para aclarar dudas respecto de la recaudación de la ley de cumplimiento tributario, los partidos aludidos dijeron que no lo consideraban relevante porque ya manejan esa información. El incumplimiento de las metas fiscales, que Mario Marcel llamó uno de sus dolores más grandes, complica ahora a Nicolás Grau, quien será sindicado como el responsable de que este año por tercera vez consecutiva no se alcancen esas proyecciones. De antemano, el ministro volvió a reiterar que el gobierno de Gabriel Boric ha tenido mucha disciplina fiscal. Nuestro gobierno, si algo ha hecho en materia fiscal, es volver a retomar con fuerza la disciplina fiscal. Antes de nuestro gobierno se estaba creciendo año a año el gasto más o menos en un 5%. Durante nuestro gobierno se está creciendo 2,4%. Si bien Grau señaló que el déficit fiscal mayor en 2024 se explicó por una sobreestimación de la recaudación de la operación renta y una mejor proyección en el precio del litio, lo que explicaría un nuevo incumplimiento en 2025, respondería a una menor recaudación minera por la tragedia de la división El Teniente. Pero a esas presiones se suman las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y del propio Banco Central respecto a que se necesitan metas más exigentes para no pasar el nivel prudente de deuda de 45% del Producto Interno Bruto. Sobre ese punto, el ministro reiteró que lo que se ha vuelto la consigna económica de los últimos meses de esta administración. Y en materia de deuda, que esto se dice en un montón de números, pero muchos de ellos bastante alejados de la realidad, por no decir falsos, nosotros durante nuestro gobierno vamos a haber hecho el menor crecimiento de la deuda pública desde Bachelet 1. Pero pese a sus explicaciones, parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI no confían en las estimaciones de Hacienda y aseguran que el presupuesto para el próximo año estaría desfinanciado en torno a los 1.500 millones de dólares, por lo que se debería dar un ajuste fiscal en torno a esa cifra. Uno de sus argumentos se sostiene en que la ya mencionada ley de cumplimiento tributario no alcanzará a recaudar en régimen el 1,5% del PIB que se señaló en el informe financiero. Juan Alberto Pizarro es presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores y dice que es peligroso que el ministro insista en ello, aun cuando organismos internacionales lo ponen en duda. Y sobre puntos específicos que solicita la oposición, la derecha, pero que incluso la candidata del propio oficialismo respalda, como es el caso de la reposición de la glosa republicana, el ministro Grau no descartó abrirse a esta conversación, pero negó haber recibido una propuesta seria para que sea fiscalmente sostenible.
Si es muy importante para los distintos sectores, tendríamos que encontrar un diseño que es compatible con la responsabilidad social y la responsabilidad fiscal. Si encontramos un diseño, nosotros no somos dogmáticos. ¿Lo han en eso, propuesto los candidatos? No hasta ahora. El titular de Hacienda hizo suya las palabras de su antecesor respecto de que la glosa republicana no fue pensada para aplicarse en un contexto de estrechez fiscal. Entonces realmente el gobierno la tiene difícil. Esperemos, porque sería realmente casi como cine, ¿no? Sería impresionante que esta acusación al menos constitucional se apruebe antes de la elección de este domingo y que avance también estas presiones con el tema del presupuesto. Es casi como que el destino o todos los momentos políticos se estuvieran coordinando para joderle lo más posible la vida a Boric y a Jara. Es impresionante como las fechas justo han coincidido para que tengan derrota tras derrota y que el cierre de gobierno sea lo más podríamos decir, turbulento posible para las fuerzas de izquierda. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Ya el día de mañana o el mismo sábado sabríamos si esto se da o no, pero es muy probable que esto se vote con urgencia y todo esto, por supuesto, por cálculo político. Porque mientras peor lo hagan por parte del sector del gobierno, lo peor lo haga justamente Jara, etcétera, más perjudicados justamente se van a ver los sectores de izquierda, más se van perjudicados por estos errores, y tomando en cuenta que también hay elecciones para el Congreso que son amplias, los sectores de oposición están bien movidos con todo esto porque esperan que también los beneficie para la siguiente elección. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación? Todo eso pueden comentarlo abajo, y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.